¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta pregunta no ha tenido respuestas para muchas personas durante muchos años, a pesar de que la Biblia es extremadamente clara en darnos la respuesta. Este próximo 6 de septiembre estaremos iniciando nuestra nueva serie, Primero lo Primero, y tendremos como objetivo contestar esas preguntas que has tenido durante muchos años en tu vida cristiana. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas las cosas serán añadidas. Te esperamos. Muy bien. Y esta mañana tengo una invitada especial para compartir la palabra. No se preocupe que voy a predicar yo, pero necesito traerla porque hace parte fundamental de lo que vamos a hacer. Así que denle un aplauso y una bienvenida. Le voy a poner nombre a Rosita. Se portó muy bien en la primera reunión. Eh, sí, estaba igual que algunos de ustedes, medio dormido, pero bueno, con algunos de los gritos se fue despertando. Así que la pregunta entonces que estábamos haciendo esta mañana en las redes sociales a través de los mensajes que enviamos es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Me pudiera acompañar a orar, por favor? Y quiero pedirle que hagamos algo un poquitito diferente esta mañana. Si usted se puede poner en pie y, y honramos la presencia de nuestro Dios y honramos lo que Él quiere hacer en este día. Por favor, Padre, yo te doy gracias por lo que estás haciendo en esta casa, por lo que estás haciendo en nosotros y por medio de nosotros. Yo quiero pedirte que este día sea inolvidable, Padre, que nos marques de una manera, Señor, impactante, que en nuestra mente pequeñita y finita, Dios, podamos dimensionar lo que tú eres, quien tú eres, Señor. Yo pido de tu sabiduría, de la sabiduría que solo puede provenir del Espíritu Santo para comunicar lo que entiendo que hay en tu corazón, Dios, y que nos lleves a una dimensión diferente en nuestra relación contigo, Dios. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Así que estamos iniciando una nueva serie que yo espero y confío que traerá luz a diferentes áreas de su vida debido a la trascendencia de lo que vamos a compartir. Esta semana de una manera graciosa, en tanto nos reuníamos allí para programar pues todo lo que íbamos a hacer el fin de semana, estaba pensando cómo poder hacer un video. Pastor Douglas vino, habló conmigo, necesitamos promocionarlo de alguna forma y entonces recordé esta famosa pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿La gallina o el huevo? Bueno, hay un montón de gente perdida en esta, no aquí, pero con esta pregunta. Y sabe algo, la Biblia es tan explícita, la Biblia es tan clara para hablarnos respecto a preguntas que la humanidad ha tenido por tanto tiempo, pero muchas veces no nos dedicamos a leer la palabra y a encontrar esas respuestas. Así que lo primero que vamos a hacer en este día es resolver esa incógnita. Bueno, vamos a resolver esa pregunta que ha estado para tantas y tantas personas y nuevamente acá está Rosita conmigo predicando. Le puse Rosita, tiene cara de llamarse Rosita. Espero que no haya ninguna que se llame Rosita hoy aquí, o tu tía o tu abuelita, discúlpame, o le pongo Clotilde, algún nombre raro. Muy bien, así que acompáñeme por un momento a Génesis 1:24 y vamos a tratar de contestar esa pregunta de una vez por todas y usted sabrá por qué razón trajimos a la gallina y cómo nos ayudará en todo este proceso de enseñar y de aprender. Génesis 1:24 dice, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así, según su especie y sucedió así. ¿Qué quiero decirle con esto? En la Biblia en ningún momento encontramos una referencia que diga, y dijo Dios que sean los huevos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que sean los animales, animales domésticos, diferentes especies. De alguna manera pudiéramos decir, en algún instante dentro de esa declaración Dios dijo que exista la gallina y la gallina vino a existencia. ¿Por qué razón es interesante esto? Porque esta gallinita nos va a explicar muchísimo de lo que el día de hoy quiero compartir con ustedes. La gallina nos va a permitir comprender
qué fue primero. Y comprender lo que voy a tratar de explicarle en esta serie que se llama Primero lo Primero. Muy bien. Vamos ahora en la Biblia a Génesis capítulo 1 y versículo 1. El primer libro de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia y el primer versículo de la Biblia. Y me gusta mucho la nueva versión internacional, que es la Biblia que utilizamos aquí, porque creo que allí empieza de la manera correcta esta Biblia. Dice lo siguiente: Dios en el principio, ¿cómo empieza la versión internacional? Es interesante. Muchas de las versiones dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero me gusta mucho que aquí lo ponen en el mismo orden que está en el original, diciendo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero allí ya nos pudiéramos quedar por unos 45 minutos, 50 minutos, 2 o 3 horas hablando al respecto. Porque acompáñeme con algo, ayúdeme a definir esto. ¿Qué significa el principio? ¿Qué significa? El comienzo, donde inició todo. Algunos dicen lo primero. ¿Alguien más tiene alguna otra definición? Lo primero, la base, el fundamento, de donde todo empieza. Pero entonces aquí ya empezamos con una primera inquietud, que allí dice lo siguiente: Dios en el principio creó. ¿Qué significa eso? Que antes del principio, antes del origen, antes de que todo empezara, Dios ya estaba. Allí pudiéramos ya cerrar la enseñanza. ¿Por qué es interesante esto? Porque no deseo simplemente pasar por arriba y llegar a asumir que todos comprendemos lo que esto significa. Me gusta mucho, la Biblia dice, Dios en el principio creó todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes aún de que existiera el sistema solar, que existiera la Vía Láctea y cada uno de los planetas y galaxias que cada vez más y más el hombre está descubriendo, Dios ya estaba. ¿Cuál es mi propósito? Que podamos dimensionar, que podamos comprender en quién nosotros hemos creído. Y es factible que algunos esta mañana me digan, no, esto yo lo entiendo, esto yo lo sé. Bueno, eso me lo dijeron en la primera reunión y al final cerca de no sé cuántas personas recibieron a Jesús en su corazón por primera vez. Entonces allí la Biblia nos dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y me gusta mucho cómo Dios desde el principio, evidentemente, desde el mismo instante en el que empieza a dictarle a Moisés esto que se llama el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, desde el mismo instante en el que Él hace eso, ya empieza a mostrarnos una de las características más importantes que debemos comprender de Dios precisamente. Cuando vamos al original y vemos allí esa palabra Dios, no es la palabra que usualmente se utiliza, que es en hebreo El, E-L, sino que es la palabra Elohim. ¿Qué significa eso? Él es Dios, pero Elohim es el plural de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Qué quiere decir eso? Que desde la primera palabra que Dios establece en la Biblia, Él ya está diciendo somos más que uno. Soy un ser que está conformado por más de una persona, aquello que nosotros hemos llamado la Trinidad, o como muy bien, y hoy comprendo mucho más, lo dice nuestro pastor José Silva, la Santísima Trinidad. Y algunos se echan la bendición, pero no tiene nada que ver con eso. Vamos a comprender por qué razón se le llama así la Santísima Trinidad. ¿Por qué razón Dios desde el principio dice no tan solo es uno, sino somos tres? Y esto de una manera particular lo explica o se extiende un poco más en Génesis 1:26 cuando dice lo siguiente. Y dijo Dios, de nuevo, no está hablando en singular sino en plural, y aquí vemos, porque no hay un error en la conjugación, no hay un error en las personas de esta frase. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano. No dice, y dijo Dios, voy a hacer, sino que dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran. Pero si regresamos al verso inicial, como les digo, ya tenemos una primera
conclusión, y esta conclusión es que Dios estaba antes de que todas las cosas fueran creadas. Es decir, que Dios es preeminente a todo lo creado. Esa va a ser una palabra fundamental en esta mañana. ¿Qué significa que Dios es preeminente? Esta es una de las características más importantes de la persona de Dios. Así como en determinado momento podemos llegar a saber que Dios es omnipotente, quiere decir que todo lo puede, que es omnisciente, que todo lo conoce, que es omnipresente, que está en todo lugar. También en este día necesitamos llegar a la conclusión y estar con la certeza de la preeminencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios existía desde antes que todas las cosas fueran creadas. Él ya estaba. ¿Qué tiene que ver eso con la gallina? Pues imagínate, en el momento en el que nosotros hacemos esa pregunta, o cualquier persona hace esa pregunta, esta mañana me ponía a pensar cuántas gallinas ofendidas habrán. ¿Por qué razón? Porque para la gallina es muy sencillo decir no existe un huevo sin que yo exista. ¿Alguien me sigue? No hay tal cosa como que primero fue el huevo, primero fue la gallina. ¿Por qué razón? Porque la gallina fue preeminente al huevo. Es decir, la gallina existió antes que existiera el huevo. Y pongámoslo en este contexto. El huevo no podía existir si no existiera la gallina, pero la gallina existió porque Dios dijo que hayan gallinas. ¿Estamos claros? La preeminencia de Dios. ¿Por qué es importante que entendamos este concepto? Porque creo que muchos de nosotros vamos a dimensionar, y lo voy a poner en estos términos, con quién nos hemos metido. Primero lo primero. Quiero hacerle una pregunta a los aficionados al fútbol, y esto simplemente lo pongo en un contexto. También se lo voy a preguntar a los aficionados al básquetbol para que podamos comprender algo. Cuando el equipo de Brasil participa en el Mundial de Fútbol, ¿qué es lo que se espera de ellos? No hay dudas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? Que ganen, que sean los primeros. ¿Y qué sucede cuando queda en otro puesto que no sea el primero? Es un fracaso, les fue mal. Es tanta la exigencia debido al trasfondo, a la historia, a las características de los jugadores, a este mismo récord de títulos que tienen, que no se espera algo que no sea el primer lugar. O pongámoslo en un contexto más cercano, lo que sucede con los Miami Heat. Pueden ir a los, ¿cómo se llama? Los playoffs. Pueden estar allí, pero si no queda de primero, fue un fracaso. Ni siquiera se le atreve a un fanático de Brasil o de los Miami Heat pensar, vamos a ver si llegamos a la final. Casi que ya se da por hecho. ¿Por qué razón? Por este trasfondo que ha tenido este equipo. Esta vez voy a utilizar a Argentina para que no se me ofenda. Ya los veo que me están mirando medio raro. Pero de todas maneras aclaremos algo. Brasil tiene 5 campeonatos, ¿verdad? Estoy molestando, Ariel. No hay ningún alemán, ¿verdad? Faruk que habla alemán, pero el resto no. Así que es interesante que entendamos esto. ¿Por qué razón? Porque el día de hoy quiero aclararle, y voy a ponerlo en estos términos, la expectativa del puesto, si le pudiera poner un puesto, que Dios espera tener en tu vida y en mi vida. ¿Me está siguiendo? ¿Qué es lo que se espera de Brasil en el Mundial? Que quede de primero. ¿Qué es lo que se espera de los Hits? Que quede de primero. ¿Por qué? Por el trasfondo, por la historia, por lo que ellos han sido. La pregunta entonces que quisiera plantear esta mañana es, ¿qué espera Dios en tu vida? Si lo pudiera poner de esta manera, ¿qué posición espera Dios tener en tu vida? Si pudiéramos ir al diccionario por un momento, preeminencia significa lo siguiente: un privilegio, una supremacía, una ventaja, un favor, una gracia o un beneficio que alguien tiene respecto a otros por un mérito especial. De nuevo, una supremacía, un privilegio, una ventaja, un favor, una gracia, un beneficio que alguien tiene respecto a otros por un mérito especial. Y le estoy diciendo que esta es una de las características de la naturaleza de Dios. Dios es preeminente a todo lo que existe.
¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene un privilegio, una supremacía, una ventaja, un favor, una gracia, un beneficio especial sobre todo lo creado por el mérito de que Él es Dios. Vamos a ir masticando esto, porque la enseñanza de hoy no es con cucharitas y de avioncito. La enseñanza de hoy trae un fundamento muy grande para tu vida. Si tú puedes dimensionar lo que vamos a hablar el día de hoy, tu vida y tu relación con Dios nunca va a ser igual. Y la mejor manera que tengo para empezar a explicarles un poquitito respecto a Dios es leer lo que Él dice de sí mismo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos entender algo. Esta cita que les voy a leer se da en el momento en el que Dios va a empezar a establecer y a transmitir los 10 mandamientos. Lo que hay en el corazón de Él y lo que Él va a establecer para que la humanidad lo tenga como un parámetro de comportamiento. ¿Y por qué razón Él se presenta y por qué razón empieza a decir todo esto? Sencillo, porque el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto por 400 años. Y en Egipto la cultura lo que decía es que habían diferentes dioses, muchos dioses, y a cada uno de esos dioses le tenían puesto un muñeco, una imagen. Y por lo menos encontramos 10 de esos dioses en los cuales, de manera singular, al liberar al pueblo de Israel de Egipto, Dios viene con unas plagas. No sé si usted lo ha leído, si no lo invito a que lo lea en los libros de la Biblia. Y cada una de esas plagas, fundamentalmente, lo que Dios hacía era venir en contra de uno de los dioses que ellos habían tenido y dejarle saber al faraón y al pueblo de Egipto: yo soy el Dios verdadero y aquello en lo que ustedes han creído, quiero demostrarle cómo lo tumbo, cómo lo derribo, porque yo soy el que soy el único y soy el verdadero. Entonces, debido a que ellos no habían tenido esta imagen, debido a que había una distorsión respecto a los ídolos y a la manera como se tenía que adorar, entonces Dios se presenta ante Moisés y le dice lo siguiente en Éxodo 20. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y el 4 y 7. Dice la Biblia: Dios, Elohim, habló y dio a conocer estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No te hagas ningún ídolo, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Versículo número 5, muy importante que entendamos esto. Dice lo siguiente: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Por qué razón podemos llegar a entender esto, que es un Dios celoso? Porque si acaso nosotros pudiéramos analizar la mente de la gallina, yo le preguntaría: ¿y cómo te sientes cuando en determinado momento te comparan con el huevo para decir cuál fue primero, si el huevo o la gallina? Y seguramente la gallina diría: es ilógico que me estén comparando, porque cualquier persona sabe que para que exista un huevo tiene que existir una gallina y el huevo sale de mí. Entonces Dios dice: yo soy un Dios celoso porque yo sé quién soy, yo soy preeminente, yo existía desde antes de que todas las cosas, inclusive los muñecos esos, fueran creados. Y ustedes están adorando a cosas que yo creé. ¿Alguien me sigue esta mañana? Entonces Él declara y dice: yo soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen sus mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Verso número 7. Escúcheme, por favor. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Hemos leído esto muchas veces. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Necesitamos comprender esta mañana, iglesia, de qué Dios estamos hablando. Voy a mostrarle cómo se escribe el nombre de Dios en letras de nuestro abecedario en el hebreo. Tony, ayúdame con eso, por favor. Te lo envié. Y-H-W-H. Es la manera como se escribe ese nombre. Quiero que alguien me ayude a pronunciar esa palabra. Y-H-W-H.
YHWH. No está allí, no se preocupe. ¿Sabe qué sucede? No hay forma de pronunciar. ¿Por qué razón? Porque el nombre de Dios es tan santo que con estos labios con los cuales nosotros maltratamos a la gente, no se puede pronunciar ese nombre, porque estaríamos irrespetando a nuestro Dios. Y entonces decimos vulgaridades y que maltratamos a la gente, y con esa misma boca decimos, tú eres mi Dios. Pero Dios dice aquí, hey, no utilicen mi nombre a la ligera. No sean muy ligeros, porque yo no voy a tener por inocente al que lo haga. Entonces, estas personas, el pueblo de Israel, comprendía que el nombre de Dios era tan santo que era impronunciable. Con el tiempo entonces se desarrolló el ponerle un par de letras para que se generara la palabra Jehová o Yahvé, para que nosotros pudiéramos pronunciarlo. Pero entonces en el original es un nombre tan sagrado que ni siquiera se puede pronunciar. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando del Dios preeminente, del Dios que existió antes de que todo existiera, de aquel del cual parte y salen todas las cosas. ¿Estamos claros? Y entonces Dios dice, no se van a inclinar delante de nadie, no van a adorar absolutamente a nadie, porque yo soy un Dios celoso. ¿Y cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Es el título de la serie, Primero lo primero. ¿Y para dónde vas y qué tiene que ver la gallina? Démenme un ratito. Lo que les quiero compartir esta mañana, y escúcheme con atención, y después de que me escuche no se vaya, por favor, espérese hasta el final. Dios no puede ni debe tener el primer lugar en su vida. ¿Me escucharon bien? Tengo su atención, ¿verdad? Algunos están abriendo los ojitos. Dios no puede tener el primer lugar en su vida. No lo debe tener. Permítame desarrollar la enseñanza y vamos a llegar a una conclusión importante. Dios se presenta entonces como un Dios plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en esta mañana quiero, de alguna forma, presentarle con claridad a la persona de Jesús. ¿Por qué razón? Porque venimos hablando de algunas características específicas que el Dios creador, de donde salió absolutamente todo, tiene. Y la pregunta que yo tengo es si estamos claros que Jesucristo tiene esas características. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que piensan que Jesús es Dios Junior. O como lo prediqué anteriormente, algunas personas piensan que Jesús fue un buen hombre. Algunos pensaban que era un endemoniado, otros pensaban que era un brujo, otros pensaban que era un profeta cualquiera. Otros entendían que Él era Dios, el Mesías, hecho hombre. Entonces acompáñeme por favor al libro de Colosenses, al capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 15 hasta el 18. Hablando de Jesús, la Biblia dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y escuchen lo que dice el verso 16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Qué es lo que dice de Jesús? Que es que anterior ¿a qué? A todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo es preeminente. Él existió antes de que todo existiera. En Él estaba establecido eso que encontramos en Génesis 1:1. Dios, Elohim, nosotros en el principio creamos todas las cosas. Esta mañana quisiera que por favor comprendieras quién es Jesucristo y cómo, si nosotros tuviéramos la conciencia, y algunas personas me van a tildar de religioso, con eso me importa un pepino, pero cómo usted, en el momento en el que está viendo una película en la cual están
maldiciendo y en la mitad de todo eso dicen Jesús, bla, 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 y Jesús, bla, bla, bla. Usted debería entender que el nombre de Jesús es un nombre santo también. Yo he tenido con mi esposa que levantarnos de películas. O la atrocidad que está sucediendo en Venezuela ahora con el Padre Nuestro. Si comprendiéramos y si entendiéramos en quién nosotros hemos creído, seríamos mucho más serios en nuestra vida con Dios. No sería simplemente una tendencia del fin de semana o una moda en determinado momento como en algunos de nuestros países suceden. Que la moda entonces es ahora ser cristiano. No tiene que ver con una moda, tiene que ver con un Dios que es preeminente. Entonces la Biblia nos dice, Él es anterior a todas las cosas porque por medio de Él forman un todo coherente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de describir lo que dice aquí la Biblia en esto. Porque por medio de Él forman un todo coherente. Que si Jesucristo no existiera, esto sería el caos más absoluto que existiera en todo lugar. Porque dice que es en Él, en la persona de Cristo, donde todo tiene orden y hay algo coherente. Sin Él, todo es un caos. Recuerda porque la Biblia dice, y la tierra estaba without form, sin forma, vacía, porque allí nos estaba manifestando el gobierno de Jesús. Quiero extender un poco esto. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 3. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Él, la fiel imagen de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas por la palabra poderosa, por su palabra poderosa. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, si lo pudiera poner de alguna manera en estas palabras humanas, es un ser tan grandioso, es Dios y es tan grandioso que porque Él habla, el sol se sostiene donde tiene que estar. La tierra rota como tiene que rotar. Los planetas no se salen de alineamiento. Usted piensa que es simple casualidad que la Tierra no está un centímetro más allá ni un centímetro más acá, que puede congelarla o puede quemarla del sol. Dice la Biblia que es por la palabra del poder de Jesús que todo se sostiene en orden. La pregunta es, si Jesucristo se encarga de que el sol esté a la medida correcta, ¿será capaz de encargarse de las cosas que te pasan a ti en la vida? No seamos tan ligeros. Si nosotros llegáramos a comprender en quién hemos creído, entonces no tendríamos tanto afán en la vida. Si yo hubiese conocido esto 12 o 13 años atrás, no hubiese tenido tanta, pero tanta ansiedad al fin de cada mes cuando mi esposa me decía, otra vez vino la menstruación, no estoy embarazada. ¿Por qué razón? Porque pudiese haber estado afincado y créame, conocía a Dios. Pero Dios me está llevando a una nueva dimensión en su conocimiento, a comprender que absolutamente todo proviene de Él. Algunos pueden decir, ¿en qué tipo de pastor tenemos? Uno que está aprendiendo cada vez más y más. Y tú puedes estar 25 años en la iglesia y eso no garantiza que tú dimensiones y comprendas en quién tú has creído. Por el contrario, como Vicky lo dijo, es peor. ¿Por qué? Porque te acostumbras y la relación que algunos de ustedes tienen con Dios hoy por hoy es un chicle viejo. O la relación que algunos de ustedes tienen con Dios es como una botella de perfume, caro pero vacío. Que uno se arrima y huele a algo que antes había allí pero que ya no está. Because we get used to it. Nos acostumbramos. Si nosotros comprendiéramos eso, sabríamos por qué deberíamos llegar de primeros a la casa de Dios a adorarlo.
Si supiéramos eso, no habría tanto problema para tantas y tantas cosas en nuestra vida, porque entenderíamos que estamos hablando de aquel que sustenta todo, que comprenderíamos por qué la Biblia dice que Dios al principio formó un muñeco de barro y era un muñeco de barro hasta que Dios hizo. Verdaderamente en el original dice que Dios hizo. Ese es el original. Cuando dice, y Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Discúlpame, Nicole. Pero eso fue lo que pasó. Mire allí. Dios habló y vino a la vida algo. Dios da ese ejemplo en este momento. Algo vino a la vida, algo que estaba dormido. En el instante en el que escucha la voz del Creador, viene a la vida. Si tú y yo comprendiéramos eso, yo te aseguro que nuestra vida cristiana no sería la misma. Porque tú no tendrías entonces esta mente en la cual en determinado momento Dios te dice algo y para ti es una opción. Voy a ver si lo hago. ¿Por qué razón? Porque comprenderíamos algo de lo que vamos a ver más adelante, que Él es Señor y que Él es dueño. Entonces estamos hablando de Jesús y haciendo esta comparación, si también entonces en Jesús encontramos esta característica de Dios de la preeminencia. Y quiero que me acompañes a un diálogo que para mí es uno de los diálogos más hermosos que hay en la Biblia y que se genera en el momento en el que a Jesús lo están llevando delante de Poncio Pilato. Y entonces en Juan 18, 36 y 37, Jesús está hablando con este hombre y Jesús le dice lo siguiente: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Verso 37. Pilato dice lo siguiente: ¿así que eres rey?, le dijo Pilato. Eres tú quien lo dice que soy rey. Mire lo que dice a continuación: yo para esto nací y para esto vine al mundo. Voy a parar allí. Quiero hacer una pregunta. ¿Para qué nació Jesús? ¿Me pueden contestar? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació Jesús? ¿Y para qué vino al mundo? Ok, entonces el tema es lo siguiente. Jesús no puede nacer para ninguna otra cosa que no sea para ser rey. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Seguros? Él dice: yo nací para ser rey y para eso vine al mundo. La pregunta es entonces si habrá nacido verdaderamente en ti. Porque Jesús solo nace para ser rey. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo hubiese deseado que debajo de la silla estuviera un soplete y empezarle a poner candela en las nalgas para que puedan experimentar un poquito del infierno. ¿Cómo así? Que yo no sé si tú eres salvo. Porque si Jesús no es rey, es factible que no haya nacido en ti. Mucho silencio. Perdón, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Para qué nació? ¿Y para qué vino al mundo? La pregunta es, si no es rey en tu vida, ¿habrá nacido? Lo vuelvo a hacer la pregunta. Esa pregunta solo la puede contestar él y seguramente usted. Quizás. O algunos pensarían que sí. Porque de vez en cuando van a la iglesia, porque de vez en cuando hacen algo, porque muy ocasionalmente abren la Biblia y la leen. Si Jesús es rey, esta semana me preguntaban qué significa que Él es rey. Una pregunta muy linda, pero muy sencilla la respuesta. Ustedes han visto las películas cuando aparecían los reyes, ¿verdad? Salía un rey. ¿Qué es lo primero que sucedía? Toda la gente que se tiraba ante el piso. ¿Qué estaban demostrando? Hay alguien que tiene tanta autoridad, tanta supremacía, tanto privilegio que no puedo estar al nivel de él. Me voy a someter. Una pregunta: cuando un rey hablaba, ¿eso acaso no era un decreto y una ley? Entonces la pregunta es: si Dios te ha venido hablando una y dos y tres y cinco veces y a ti no se te ha dado la gana
obedecer, ¿será que es rey? Es más, después de la primera vez, ya muestra que no es rey. ¿Sabe por qué? Porque si él fuera rey en nuestra vida, tendríamos el temor que tenía Esther en el momento en el que Mardoqueo viene y le dice, los que no saben la historia, por favor, búsquenla. Viene Mardoqueo y le dice, preséntate delante del rey. Y ella le dice, pero es que él no me ha llamado, y si yo me presento delante de él sin que me llame, me van a matar. ¿Perdón? Y era la esposa del rey. No era una criada. Pero ella comprendía y decía, si el rey no me llama, yo no me puedo presentar delante de él. Y en esta misma historia nos da una explicación tremenda, porque el rey, por medio de engaños, decreta algo para exterminar al pueblo judío, y después, en el momento en el que viene la claridad y le dice, mira, te engañaron, él dice, yo ya di una palabra, yo ya di un decreto, no hay manera como yo lo pueda regresar. Allí usted comprende lo que significaba ser un rey. Y Jesús dice, para ser rey vine al mundo y para eso yo nací. Entonces en Éxodo, Dios dijo, Elohim dijo, ustedes no se van a postrar ni van a adorar a nadie más, porque yo soy un Dios celoso. Pero entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, cuando hablamos de esta mujer que vino delante de Jesús y ¿qué hizo? Se postró. ¿Recuerdan que lo hablamos hace 3 o 4 semanas? Y no veo en ningún momento a Jesús diciendo, no te postres, no te postres delante de mí, porque no te postres. O por ejemplo, en el momento en el que Jesús se aparece resucitado, dice que sus apóstoles le adoraron. Y no veo a Jesús diciendo, por favor no me adoren. Él sabía quién él era. Él sabía que era preeminente, él sabía que era Dios. La pregunta es, ¿lo sabremos nosotros? No estamos lidiando con otra persona más, con un profeta más. Estamos lidiando con aquel que únicamente viene a ser rey en tu vida, o si no, no está. Está suavecita la palabra de hoy, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me dice que primero lo primero y después me dice que Dios no puede ser primero? ¿Cuál es ese trabalenguas? Porque se los dije, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Dios no puede ser primero en tu vida. ¿Quieren que le explique por qué? Parece que no. Esto es súper sencillo. Dios no puede ser primero en tu vida, porque si tú dices, Señor, tú eres primero en mi vida, eso significa que tú lo estás comparando con otra cosa que Él creó. Hello. Si tú dices, Dios, tú eres primero en mi vida y después es mi familia, tú estás comparando a Dios con tu familia. Yo espero que alguien esté entendiendo esto. No podemos comparar a un Dios del cual procedieron todas las cosas con algo que fue creado. Dios no puede ser primero en tu vida. Él solo tiene una posición, ser rey, ser el centro, ser todo en tu vida, pero no puede ser primero. ¿Por qué razón? Porque si tú lo pones como primero, pasado el tiempo lo puedes poner como segundo o como tercero. Y Él dice, yo soy un Dios celoso y no me levantes ídolos. La preeminencia de Dios. La gente espera que Brasil quede de campeón, o si no, fue un fracaso. Dios no espera hacer otra cosa que el rey de tu vida, el centro de tu vida y el todo de tu vida. O si no, es factible que no sea tu Dios. Duras son estas palabras. ¿Qué hago? Es lo que la Biblia dice. Si comprendiéramos algo como esto, y se lo repito, no tendríamos problema para leer versículos como Juan 24:1 que dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos habitan en ella. ¿Qué es de Dios? La tierra y todos los que habitan en él y absolutamente todo. O el Salmo 50:12 que dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que contiene.
Entonces suena gracioso, suena como si Dios se estuviera poniendo como un poquito pedante, orgulloso, declarando cosas, pero ¿sabe cuál es la situación? Es que Él tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿O acaso tú puedes en determinado momento, como lo vemos con Job, que empezó allí el tira y afloje con Dios? Que Señor, que es que esto, es que... Y claro, y Dios había dicho que no había ninguno como Job. Un hombre perfecto, justo, un montón de cosas. Y entonces Job como que se va creciendo, ¿no? Y entonces empieza a plantearle preguntas a Dios hasta que Dios en determinado momento le dice, ¿sabes qué? Para un momentito, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Imagínese eso. Y Dios empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando le dije al mar, hasta aquí llegas y no te pasas? ¿Dónde estabas tú cuando le di la fuerza y el vigor al caballo? ¿Dónde estabas tú cuando le quité la inteligencia al avestruz? Básicamente Dios diciendo, vea, no sea atrevido. ¿Cómo? Igualado. No sea igualado. Y usted y yo somos unos igualados cuando entonces Dios manda a hacer algo y usted dice, voy a orar. Voy a esperar que me confirmes. Y la confirmación es que baje un ángel y se rasgue el cielo, yo no sé, o si no, tú no haces lo que Dios te mandaba a hacer. La preeminencia de Dios. Y algunos preguntarán, ¿y entonces por qué primero lo primero? ¿Alguien sabe de qué es la serie? Estamos un poquito perdidos, ¿verdad? ¿Sabe de qué es la serie? La serie es de finanzas. ¿Cómo así? ¿Y qué tiene que ver la gallina, los huevos, la preeminencia? ¿Cuál es la mezcla que hay? Pues sencillo, que yo nunca, tan juiciosa la gallina. Escúcheme por un segundo. ¿Cómo así que de finanzas? Me dice, sí, Dios me dio ya el ok de predicar de finanzas. Y me puse a estudiar y nunca había predicado de esto. He predicado respecto a la deuda, principios, pero como tal nunca había hecho una serie completa en la cual voy a hablar de diezmos, de primicias, de ofrendas. Ninguno se perturbe, no se preocupe. Pero ya por 3 años me he quedado callado con predicar de las finanzas y hace el tiempo de que hablemos. ¿Sabe por qué es el tiempo de que hablemos? Porque resulta que me reunía como con 3 personas diferentes y me dijeron las 3. ¿Sabe qué le agradezco? Le agradezco el día que llevó a Fernanda ahora a la iglesia. Le digo, ¿por qué? Y mire cómo me preocupó esto. Es que como usted no cree en el diezmo, me dijo. Me preocupé porque dijo eso, como usted no cree en el diezmo, fue bueno que él fuera y nos explicara, porque a partir de ese día empecé a hacerlo y mi vida financiera cambió para siempre. Yo no es que no crea en el diezmo, el tema es que yo no voy a manipular para que usted dé. Pero mi obligación, ¿cuál es? Enseñarle para que usted no esté en maldición, sino en bendición en el área financiera. Entonces, estaba yo para adelante y para atrás, ¿por dónde arranco con la serie? Y Dios me dice, primero lo primero. Pero después me dice, pero entiende, yo no soy primero. Ok. Pero lo primero que tienes que predicar es mi preeminencia. Si las personas comprenden esto, me decía el Espíritu Santo, no van a tener rollo de comprender que todo es mío. Y que en el momento en el que yo hablo, usted lo único que tiene que hacer es obedecer. Pero ¿cuál es el inconveniente? Y vamos a ser claros. Si usted es de las personas que no diezma, o si usted es de las personas que para usted es opcional, o pueden pasar 3 meses o 4 meses, o lo que sea, no quiero seguir hablando porque eso es de otras enseñanzas. Si usted es de ese tipo de personas, número 1, o no conoce lo que dice la Biblia, o Jesús no es rey en su vida. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a estar estudiando. Él estableció parámetros, él estableció
dictámenes, los cuales no son opcionales para nosotros. Papás, ¿alguna vez usted le ha dicho a su hijo, esto no es opcional, es una... Gracias. Entonces Dios, en el área de las finanzas, dejó establecimientos, dejó órdenes, dejó parámetros. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Entonces, no tan solo tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con todo en tu vida. Si el día de hoy tú puedes llegar a dimensionar y a comprender en quién has creído, tú descansarías bajo esa certeza. Tú descansarías bajo la certeza de que la Biblia dice que Él no cambia. Tú descansarías bajo la certeza que Él dice que Él es un Dios bueno, un Padre que cuida de ti. Tú descansarías en las palabras que Jesús dice. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué no tienen que comer o no tienen que vestir? Cuando Él dice, ¿acaso mi Padre no cuida de las aves del cielo? ¿No son ustedes de mucha mayor importancia? Dice Jesús. Esta no es una enseñanza cualquiera. Esta es una enseñanza que solamente por medio del Espíritu Santo puede traer la revelación y la conciencia de en quién tú has creído. Y sé que esta declaración que doy es atrevida, pero la vuelvo a dar. Si Él no es Rey, no sé si ha nacido en tu vida. Porque Él dijo, para esto he venido al mundo y para esto he nacido. ¿Usted se imagina lo diferente que sería la vida si comprendiéramos esto? ¿Por qué razón sería diferente? Porque, por ejemplo, un hombre abusador recibe a Jesús y empieza a leer la Biblia y dice a su esposa, trátela como vaso más frágil. Opción o mandamiento. Tú eres el rey, tengo que obedecer. Estaríamos en un equipo de trabajo. Y entonces la Biblia dice, no hagan nada por envidia ni por vanagloria, sino que con una actitud humilde considere al otro como más importante que a sí mismo. Opcional o mandamiento. Entonces tú no tendrías problema para que otro igual a ti, Dios lo ponga en una posición de autoridad o tenga que estar de autoridad sobre ti. Sería tan sencillo que abriría la Biblia y dice, la Biblia, quítense de ustedes toda ira, maledicencia, hablar vulgaridades, hablar groserías, enojo, todos celos, toda contienda. Sería tan sencilla si Él es Rey, porque simplemente usted obedecería, porque sabe que Él es Rey y que no hay opción. Y yo le pido a Dios una congregación en la cual Él sea el Rey. ¿Sabe qué sería uno de los beneficios más grandes? Dejaríamos de tener tanta consejería, tanto rollo. De pronto ustedes se quedarían sin trabajo, lamentablemente, pero Dios les daría para otra cosa. Porque ¿cuál es el mayor bendito rollo que tienen? Tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Y claro, como se lo dicen los pastores, para ustedes es opcional, pero si usted leyera la Biblia, donde Jesús dice, perdonen para que yo los perdone. La preeminencia de Dios. El huevo existió porque hubo una gallina. Y la gallina existió porque Dios abrió su preciosa boca y dijo que sea la gallina.
Sobrenatural. Sobrenatural. Mis padres estaban a punto de separarse, pero gracias a Dios somos una familia. Sobrenatural es haber sido diagnosticada con leucemia hace 24 años y poder estar viva en este momento para disfrutar de mi hija y de mis nietos. Somos alegres. No estoy sola en presencia viva. Hacemos las cosas con excelencia. Gente de familia. Sobrenatural, que en octubre del 2010 fui diagnosticada con lupus y hoy estoy completamente sana. Somos generosos. Sobrenatural es haber sufrido un atentado en el año 92 que no pudo cegar mi vida ni mi relación con Dios. Gente de propósito. Somos adoradores. Somos emprendedores. Tenemos mentalidad generacional. Somos soñadores. En Presencia Viva hay un lugar para todos. Aquí en Presencia Viva jugamos, hacemos amigos, Encontramos amor, le damos gracias a Dios, cantamos, somos familia y lo más importante, conocemos a Jesús. En Presencia Viva somos apasionados. Nuestro propósito es entrenar y capacitar a las futuras generaciones para que sus vidas honren a Dios. Venir a Presencia Viva es una experiencia de amistad entre personas de muchas naciones que hemos decidido creer en un Dios sobrenatural. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que tú también puedas experimentar que el amor y el plan de Dios para tu vida es sobrenatural.